Sábado 13 de abril. Hermanos, es una bendición el poder saludarle y compartir la bendita palabra de Dios. Estamos ya llegando a este segundo fin de semana de este mes de abril y el evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago y se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La porción del Evangelio que hoy hemos leído y que corresponde al capítulo 6 de San Juan es exactamente la continuación, hermanos, del Evangelio del día de ayer. Recordará usted cómo veíamos que una multitud seguía a Jesús y el Señor pues decide alimentar a esta multitud y lo hace con con la ayuda de un jovencito, ¿verdad?, que llevaba su refacción, llevaba su refrigerio, que andaba pues 5 panes de cebada y 2 pescados. El Señor los toma, los multiplica al punto que comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Obviamente comieron también ellos, pero dice la palabra que al final los sobrantes recogieron 12 canastos. Ahora, cuando se da ese milagro, cuando se da la multiplicación de esos panes, el Evangelio del día de ayer, en el último versículo, terminaba diciendo: entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, ellos decían: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Déjeme contarle que este relato aparece en los 4 evangelios. Y esa es la riqueza de los evangelios, porque cuando usted los lee y leemos los 4 evangelios conforme a un mismo relato, nos damos cuenta que cada evangelio nos cuenta detalles que otros a lo mejor los omiten o no los cuentan, pero que en realidad eso nos ayuda a nosotros a formarnos la idea de lo que en realidad pasó. Sobre este relato hay 4 versiones, y cuando usted lee las 4 versiones se hace esa idea. Es interesante cómo las 4 versiones narran de cómo el Señor alimentó a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 pescados. Y que al terminar aquel milagro, o al terminar de comer, recogieron 12 canastos. Pero que fue en ese momento donde la gente se siente alegre, porque Jesús ahora está alimentándoles, tal y como lo hizo Elías, tal y como lo hizo Eliseo, ¿verdad?, tal y como lo hizo Moisés al pueblo de Israel. Ahora Jesús está alimentándoles. Ellos entonces se dan cuenta que, como dicen, Él es el profeta que debía de venir, que ellos estaban esperando. Pero vea, Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró, dice la palabra. Cuando leemos el Evangelio de San Lucas, nos dice que Jesús se da cuenta que ellos querían proclamarlo su rey y que ante ese movimiento los apóstoles estaban de acuerdo. Y es San Lucas el que nos dice que Jesús entonces obligó a los discípulos
para que se subieran a la barca y cruzaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Ahora, curiosamente, eran los apóstoles los que despedían a la gente. Pero aquí vemos cómo Jesús obliga a los discípulos a que se suban a la barca y es él el que queda despidiendo a la gente. Pero ¿por qué los obliga? Porque los discípulos estaban cayendo en ese tema de que también ellos deseaban o ellos estaban también apoyando que Jesús lo coronaran como su rey. Y el Señor claramente sabía, y como Él lo dijo, su reino no era de este mundo. Por eso el Señor saca a los apóstoles de ese escenario, los sube a la barca, que se vayan ellos al otro lado. Notemos cómo el Señor los obligó a subir a la barca. Ahora, es interesante cómo el Señor los tenía que seguir a ellos, pero también el Evangelio de Mateo dice que el Señor no se embarcó en ese momento, sino que sube a un monte y comienza a orar. Y es Marcos, fíjese, el Evangelio de San Marcos, el que nos dice que ya en la tercera vigilia es que Jesús ve que en el mar se ha desatado una tempestad. Cuando hablamos, hermanos, de la tercera vigilia, estamos hablando de entre las 12 de la noche a las 3 de la mañana, ¿verdad? Ya que la primera vigilia era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6 de la mañana. Ahora, Marcos es que dice, en la tercera vigilia, o sea, tipo 2 de la mañana, ¿verdad? Es una hora pues bastante solitaria. Jesús se da cuenta que los discípulos están en el lago, están en el centro del lago, porque el Evangelio de San Juan dice que han recorrido a lo mejor 5 o 6 kilómetros, están en medio del lago, pero están en una tempestad, en medio de una tempestad. Mientras tanto, Jesús está orando en el monte. Ahora, es San Lucas otra vez el que dice que Jesús baja del monte, llega a la playa, pero en ese momento se da cuenta, y eso lo vamos a ver, fíjese, lo vamos a ver el lunes, cuando veamos que le van a decir la gente le va a decir, ¿cómo llegaste aquí si no había ninguna barca? Y dice el Evangelio de San Lucas que en ese momento se da cuenta el Señor que en la playa no hay ninguna barca. Vea, esto es importante. O sea, Jesús baja a la playa esperando encontrar una barca para ir y auxiliar a los apóstoles, que están 5 kilómetros adelante en una tempestad, y que están ahí porque el Señor los obligó a que se fueran para el otro lado, pero no hay barca. Entonces, ¿qué hacer? Y es ahí donde el Señor Jesús decide ir caminando sobre el agua para llegar donde están ellos y auxiliarlos. Hermanos, esto es hermoso, porque notemos cómo el Señor Jesús ahora va a hacer algo imposible. Porque vea, cualquier persona que quiera explicar cómo Jesús caminó sobre las aguas, científicamente es imposible. Es imposible, en base a la ley, demostrar cómo es que una persona puede caminar sobre el agua. Eso no es posible. De acuerdo al principio de Arquímedes, de acuerdo a las leyes de la termodinámica, de acuerdo a las leyes de la gravedad, eso no puede ser posible. Sin embargo, la Biblia claramente nos dice que el Señor se fue caminando sobre el agua o sobre el mar. Pero, ¿por qué razón hace esto Jesús? Y lo hace, hermanos, porque sus apóstoles están en peligro. Y por esa razón es que el Señor va a hacer hasta lo imposible
para ir y auxiliar a los suyos. Pero vea, esto es hermoso porque también es una promesa para nosotros. Hermano, cuando nosotros nos disponemos a servirle al Señor, en ese servicio a Dios nos vamos a meter en problemas. Por hacer la voluntad de Dios vamos a tener dificultades. Pero vea, si estamos en obediencia al Señor, tranquilo, tranquila, que si por obedecer a Dios nos enfrentamos a problemas, hermano, el Señor hará hasta lo imposible por auxiliarnos. Vea, no sé si me estoy dando a entender. Si por obedecer a Dios yo me meto en problemas, hermano, el Señor hará hasta lo imposible para protegernos, para bendecirnos. Veamos, el Señor acá, como no había barca, los discípulos están en peligro, Él entonces decide irse caminando sobre el agua. Hacer algo imposible, le decía, de acuerdo a la ciencia, pero posible para Dios. Ahora, mientras el Señor va caminando, dice la palabra que cuando ya va acercándose a sus discípulos, ellos tuvieron miedo. El Evangelio de Mateo dice que creyendo que era un fantasma que veían, daban gritos, daban alaridos. Y es el Señor el que les va a decir: yo soy, no teman o no tengan miedo. Ahora, esto es importante porque en el relato de hoy, o en el texto, en la versión que hemos leído, dice: soy yo, no teman. Pero porque esa es la versión latina, le voy a decir, o la versión del español, ¿verdad? Porque usted, pues, para hablar, primero pone el pronombre, ¿verdad? O pone siempre el antetipo, que sería soy yo, ¿verdad? Nosotros no hablamos primero poniendo el pronombre, diciendo yo soy. Entonces, pero sin embargo, en el original, que es en el hebreo, en el griego sería, en el original griego, que fue en que escrita este evangelio, ahí sí, fíjese, el original dice: yo soy, no tengan miedo. Pero hermano, esa frase yo soy, ¿a qué le recuerda? ¿No le recuerda acaso de aquel comentario, aquel diálogo que se dio entre Moisés y Dios? Cuando Moisés le dijo a Dios: ¿cuál es tu nombre, Señor? Cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les voy a responder? Y Dios le dijo: mi nombre es yo soy. Acá, entonces, es el Señor el que está utilizando esa frase, que dicho sea de paso, en el Evangelio de San Lucas aparece en 7 ocasiones. Esta es una de ellas. En el Evangelio de San Juan aparece en 7 ocasiones. Esta es una de ellas, donde ahora el Señor les dice: yo soy, no tengan miedo. Pero oiga, esto también nos da a nosotros, fíjese, una promesa, que hermano, si usted en obediencia a Dios se mete en problemas o estén pasando problemas, tranquilo, que el gran yo soy está con usted. Tranquilo, que el gran yo soy no le abandonará. Al contrario, el gran yo soy estará fielmente con nosotros. Y ante eso no tendremos miedo. Por eso le dice: yo soy, no tengan miedo. Así el Señor nos dice en este día: yo soy, no tenga miedo. No tengamos miedo, hermanos, porque el gran yo soy está con nosotros. Ahora, notemos que también al finalizar del Evangelio se nos presenta otro milagro que pareciera como que pasa desapercibido. Pero vea que dice: ellos quisieron recogerlo a bordo
y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde ellos se dirigían. O sea, inmediatamente el Señor se sube a la barca, están ya a la orilla de Cafarnaúm, porque es para ahí donde ellos se dirigían. Pero ¿por qué sucede eso? Porque ahora el Señor pues ya va con ellos en la barca, y al ir con ellos el camino se hace más corto, el camino se hace más llevadero, el camino se vuelve verdaderamente más fácil. Eso es también otra promesa para nosotros, el que podamos, hermanos, verdaderamente dejarnos acompañar por el Señor en nuestro camino. El día de mañana veremos cómo Jesús camina con su pueblo, así como caminó con los discípulos de Emaús. Así también el Señor hoy camina con nosotros. Pero que es verdaderamente importante que nosotros podamos confiar, que podamos creer en el gran yo soy. Ese gran yo soy que estará siempre dispuesto a bendecirnos, que hará, hermanos, hasta lo imposible para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia, que hará hasta lo imposible con tal de mantener su respaldo y de presentarse ante nosotros verdaderamente como el Dios Todopoderoso, ese hermoso poder de Dios obrando siempre en nuestras vidas. Por eso, ante cualquier dificultad que usted esté pasando, ante cualquier situación que usted se encuentre, tranquilo, el gran yo soy está con nosotros. Y ante eso, hermanos, es Él el que no permitirá que su pueblo fracase. La palabra de Dios dice, dichoso aquel que no se siente defraudado por el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros confiamos plenamente en Él, aunque no veamos la respuesta, sabemos que la respuesta llegará, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él es Dios, y como Dios no miente, no engaña y no le falla a su pueblo. Al contrario, Él es fiel y justo para bendecir nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, en este hermoso día sea Dios derramando su gloria, derramando su presencia y derramando su bendición sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.